¿Cómo estuvieron la semana? ¿Pudieron hacer el cuestionario porque tenían el cuestionario habilitado de gases? ¿Todos lo pudieron hacer? ¿Alguno tuvo algún problema? ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Va, en mi caso ya lo hice y no, bastante bien. Por Sí. ahora no hay ninguna duda. Vamos, vamos, vamos. Lo mismo, todo ok. Lo que sí creo que habían anunciado que tenía un punto que estaba de más, que eran 200 y decía 2.00, que estuve un rato para darme cuenta. Ah, que está mal escrito, decís que era 200 y era 200 y está escrito como 2.00. Sí, Ah, lo voy a chequear. Lo voy a chequear. Muchas, muchas gracias. Profe, disculpe, le hago una Sí. consulta. ¿Cuánto sería el parcial? Porque estuve Ah, viendo, viste, en sí. la cátedra y decía que era la próxima semana. No sé si sería esa o vi mal. No, 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 no. No, todavía no. Nosotros les vamos a ir avisando, pero la idea es básicamente que como, como durante la cursada tenemos tres instancias de evaluación, entonces, eh, bueno, la primera que ya la pasamos, la segunda, que siempre más o menos la, o sea, queda o como que aparece establecida más o menos a fines de septiembre, ¿sí? La última semana de septiembre más o menos, y bueno, y después la tercera, ¿sí? Que es la entrega y la defensa del trabajo que van a realizar en grupo, ¿sí? Pero la idea es que, bueno, como este año particularmente tenemos la última semana de septiembre, la fecha de finales o la semana de finales, entonces la idea que estamos como manejando en cuanto a los temas y a ver cómo llegamos es que sea la primera o la segunda semana de octubre el examen, ¿sí? La segunda instancia de evaluación, con un cuestionario, o sea, de la misma modalidad que con la que veníamos trabajando para la primera instancia de evaluación, ¿sí? Igual eso probablemente la clase que viene lo vamos a definir un poquito mejor porque ya no nos va a quedar tanto margen de tiempo, ¿sí? Pero yo creo que vamos a estar bien en el segundo martes de octubre, creo yo, pero lo tengo que coordinar bien con la profesora titular, ¿sí? Que es la de la comisión S22. Mariela, acá te preguntan Sí, los temas, pero Muchas ah, bueno, los gracias, temas. más profe. o menos una pequeña idea les podemos dar porque los Ujú. últimos temas no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Exactamente, sí, es básicamente, o sea, bueno, por decirlo de alguna forma, hasta donde alcancemos a dar en la cursada, ¿sí? Pero por lo general, lo que, bueno, la segunda instancia, desde la primera instancia de evaluación para acá, todo lo que vamos viendo y nos quedaría por ahí terminar la unidad, o sea, ver dos unidades, o sea, por lo menos dos unidades completas nos quedan ver. em, o una y media en su defecto, ¿sí? Y que el otro nos quede para la tercera instancia de evaluación, pero por lo menos, sí, una unidad y media nos queda abordar para llegar como un poco más eh, por los temas a evaluar, ¿no? Un poco mejor preparados para la segunda instancia de evaluación. Nos queda Muchas algo gracias, que profe. nos queda algo que vamos a arrancar hoy y bueno, y probablemente nos lleve dos clases la próxima unidad y probablemente la otra unidad también nos lleve dos clases, por eso digo y estimo que bueno, que vamos a tener para la segunda semana de octubre, creo yo, llegar a tiempo, creo. ¿Y de laboratorio se sabe algo? ¿De los laboratorios presenciales decís? Sí, bueno, el año pasado los laboratorios habían sido virtuales, Ujú. o sea, entrega de Eh, trabajos. Claro, bueno, en realidad la parte propia como de laboratorio en sí está muy difícil para este año, sí, o sea, como experimental en presencial está muy difícil para este año, más que nada también sumándolo a que no estamos como a fin de la carrera, sí, entonces, por ahí las actividades que tienen como cierta prioridad o que están pensadas con cierta prioridad en la universidad tienen que ver con los estudiantes del último año, ¿sí? De los últimos años. Entonces, lo nuestro viene como un poquito más relegado, ¿sí? Y yo pensé que tal vez iba a estar como más acelerado después a partir del segundo semestre del año, la vuelta sí, el regreso, pero
pero bueno, todo viene con bastante delay. Eh, Tengamos en cuenta que la universidad no está trabajando, ¿sí? O sea, no está trabajando presencialmente en un 100% las cosas administrativas que se podrían hacer, que se tienen que hacer presencialmente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa, entonces el home office creo que es válido, pero bueno, para poder ir a la universidad se tienen que habilitar protocolos, esos protocolos están habilitados a nivel municipal, em, pero la provincia y la nación tienen cierta demora en las habilitaciones. em, no sabemos por qué los niveles institucionales no están considerando la universidad como una necesidad para regresar, ¿sí? De hecho, sí lo han hecho en los niveles inferiores, pero bueno, están, pues, imagino que sobrepasados por un montón de cosas y el tema como político es muy fuerte, pero bueno, la universidad por ahora todavía no. Entonces, lo último que yo sé es que van a intentar activar el regreso, pero el regreso considerándolo como oficinas, como actividades experimentales de investigación y de desarrollo y de servicios. Y lo que tengo entendido es que el paso siguiente a eso es habilitar los laboratorios o prácticas presenciales para los estudiantes de los últimos años. Entonces por eso nosotros como que no entraríamos todavía. Por eso la idea es que, al menos hasta ahora, es que la tercera instancia de evaluación sea esa práctica, ¿sí? Teórica y experimental que ustedes puedan realizar, que puedan llevar a cabo con temas de la materia, ¿sí? Y que bueno, que no sean riesgosas, que ya lo vamos a hablar un poco más adelante, vamos a definir las pautas, pero bueno, la idea por ahí es como esa en lo que venimos trabajando, o esa es como la línea en la que venimos trabajando, al menos por ahora. Si fin de mes nos dicen tienen habilitado, podemos volver, bueno, vamos, obviamente que la actitud y las actividades van a ser otras, pero por lo menos por ahora es esa la situación y el panorama. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿estamos bien hasta acá? ¿Hay algo más que quieran preguntar? ¿Hay alguna consulta? Porque, bueno, si no es así, vamos a seguir, o sea, si no hay nada. No sé, Perdón. agrego a lo que dijo Mariela, que les sugiero que aprovechen este tiempo. No les vamos a avisar nada de un día para el otro, no es que les vamos a decir la semana que viene vamos a tomar tal cosa, siempre les venimos avisando con tiempo, ustedes tienen tiempo para hacer consultas. Yo lo que les diría es, aquellos que tienen un tiempito, que tomen las simulaciones que Mariela les dio y traten tema por tema de irlos trabajando. Lo mismo, fíjense que esa semana de septiembre, que no van a tener clases, aprovechenla porque no tenemos problemas por ahí de conectarnos y sacarles algunas dudas. O sea, por ahí no es que vamos a estar las 2 horas, pero decir, bueno, tengo dudas. Entonces, si ustedes van aprovechando este tiempo, cuando llegue el día del parcial, va a ser un mero trámite para ustedes. No sé, esto es una sugerencia nada más. No, arranquemos, Mariela. Perfecto. Bueno, entonces, nosotros hasta acá habíamos visto. Nosotros hasta ahora habíamos visto los estados de la materia, o sea, el estado de la materia gaseoso, ¿sí? Habíamos visto cómo era la interacción, hasta esto habíamos llegado, ¿sí? Cómo era la interacción entre las partículas que formaban el estado gaseoso, cómo era la relación de las variables que podían intervenir o que podíamos cuantificar para el sistema gaseoso, ¿sí? Y a ver si puedo ampliar un poquito acá. Y voy a compartir pantalla. Entonces, y habíamos visto cómo eran los estados de la materia, ¿sí?
particularmente el estado gaseoso, pero nosotros remontándonos un poquito más a la primera clase, ¿sí? En la primera clase habíamos dicho que básicamente cuando nosotros estudiábamos química, ¿sí? Lo que estudiamos es la materia, cómo está formada, sus propiedades, ¿sí? Cómo interaccionan entre sí, pero además de eso, cómo es la interacción con la energía, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos, ¿sí? Em, que la energía y la materia no se crean ni se destruyen, sino que hay una transformación o hay un equilibrio dinámico entre ambos, ¿sí? Entonces, hay una parte, nosotros hasta ahora veníamos trabajando con todo lo que tiene que ver explícitamente y visualmente con la materia, ¿sí? Si bien por ahí era algo, es algo, la química es algo por ahí como con mucha imaginación, porque al nivel atómico o al nivel molecular nosotros no podemos o a veces es difícil interpretar, pero estábamos trabajando con conceptos que tienen que, o que se relacionan directamente con la materia, ¿sí? Con algo que es tangible. Ahora nos queda abarcar o nos queda visualizar otra parte importante que tiene que ver con la química, que es la energía, ¿sí? Que es la energía relacionada o ver de qué forma esa energía se puede relacionar con la materia, ¿sí? Y si nosotros tuviéramos que definir qué es energía. No se escucha, Mariela. Ahí. Si ustedes tuvieran, perdón, gracias Mónica, si ustedes tuvieran que definir energía, ¿qué concepto o qué podríamos decir de qué es la energía? ¿Qué frases o a qué relacionan ustedes con la energía? Una capacidad de producir, suponete, calor, luz, no sé si... Movimiento. Muchas gracias. Entonces, Cambio de alguna condición puede ser. sí. Voy a ponerlo como estado, ¿sí? Esa condición la vamos a llamar estado, ¿sí? Entonces, estamos bien con el concepto que tiene que ver con energía, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a ver que dentro de la energía, cuando ustedes estudiaron en física energía, ¿sí? Básicamente a qué tipo de energía relacionaban, o sea, cuando ustedes cuantificaban, si bien hay un montón de formas de energía, ¿sí? Pero físicamente cuando ustedes trabajaban en los ejercicios y con la temática, ¿qué tipo de energías abordaban en los cálculos numéricos? ¿O La abordaron en los cálculos numéricos? cinética y mecánica. Perdón, la energía. Potencial, cinética y mecánica, todas Ahí está. relacionadas con movimiento. Ujú. Exactamente. Entonces tenían, por un lado en física, lo que tenían era la energía cinética, tenían, Profe, de vuelta se le está escuchando cada vez más bajo. perdón, la energía cinética, la energía potencial y, como dijeron, la energía mecánica, ¿no? Que básicamente la relación que hay entre ellas es que la energía cinética más la energía potencial daba la energía mecánica, ¿no es cierto? Y nosotros lo que teníamos acá era que la energía mecánica era un valor de energía que era conservativa, ¿sí? Y la energía cinética y la potencial no lo eran. ¿Qué diferencia hay en ese concepto, en que sean o no em, conservativas? ¿Qué pasaba con eso? ¿Cómo era el valor de la energía mecánica y cómo era el valor de la energía cinética y la potencial para un sistema en estudio? La energía mecánica era siempre constante, ¿no? O sea, el valor era siempre el mismo. En cambio, la energía cinética y la energía potencial cambiaban. ¿Sí? Entonces, nosotros esto ustedes lo vieron en física cuando tenían que estudiar los sistemas, ¿cierto? La materia y ver las interacciones y lo que ocurría. Ahora, ¿qué pasa
Nosotros desde el punto de vista químico, cuando tenemos esto de que estudiar la energía, ¿sí? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos en energía relacionado con la parte química, ¿sí? Es justamente una rama de lo que existe dentro de la química que se llama termodinámica. Termodinámica y después vamos a ver un poquito más, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más termoquímica. Entonces tenemos la parte de termodinámica y termoquímica, y justamente lo que hacemos es estudiar la energía puesta en juego en una reacción química. En una reacción química y por decirlo de alguna forma, en la materia, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos una reacción química, lo que estamos haciendo es generando un material nuevo, ¿sí? O produciendo un material diferente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que estudiar la energía, ¿sí? Que se pone en juego en ese material o en esa reacción química que está ocurriendo. Y de la misma forma que nosotros tenemos la energía cinética y la energía potencial para un sistema físico, ¿sí? También lo tenemos para un sistema químico, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de energía cinética en física, ¿a qué relacionaban? O sea, ¿qué tenía que existir para que hubiera energía cinética? ¿No tiene que existir el movimiento, profe? Exactamente, movimiento, tiene que haber movimiento. Y para que exista energía potencial, Un cuerpo suspendido. un cuerpo, exactamente, porque entonces nosotros relacionábamos la energía cinética con la velocidad y la energía potencial con la posición en la que está el cuerpo, ¿no es cierto? Y después, bueno, sumábamos las dos, como dijimos, y la contribución de ambas da la energía mecánica. Bueno, esto de la misma forma se ve reflejado en química, ¿sí? Nosotros no o sea, lo llamamos puntualmente como energía cinética química y energía potencial química, ¿sí? ¿Y a qué hacemos referencia cuando nosotros estamos estudiando la energía cinética química y la energía potencial química? Nosotros recién ustedes me comentaron que la energía cinética tenía que ver con el movimiento, ¿no es cierto? Con una velocidad, ¿sí? Entonces, ¿a qué podríamos hacer referencia cuando estamos considerando energía cinética, pero ahora química? O sea, la energía cinética, como ustedes propiamente dijeron, movimiento, velocidad, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de energía cinética, pero ahora química, ¿con qué la podríamos Movimiento relacionar? de átomos y moléculas. ¿Con qué, perdón? Al movimiento de los átomos y las moléculas. Exactamente, eso mismo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de energía cinética química, estamos haciendo referencia o necesitamos como identificar, ¿sí? A la necesaria para mover átomos y moléculas. Y esto ocurre siempre porque nosotros cuando estudiamos los estados de la materia en la primera clase que definimos cuáles eran cada uno y bueno, en la unidad temática anterior estuvimos trabajando bastante con ese concepto en el estado gaseoso, ¿sí? Habíamos visto que los átomos y las moléculas no están fijos, sino que están continuamente en movimiento. Puede que según el estado en el que estén con más o con menos movimiento, pero siempre hay una vibración, hay una no estanqueidad en las partículas que forman la materia, ¿sí? Entonces por eso toda la materia va a tener energía química, energía cinética química. Eso por un lado. Y por el otro lado, la energía potencial química. Y ustedes me dijeron que la energía potencial estaba referida con la posición, ¿sí? Con un lugar donde está el material en estudio, Entonces, si nosotros hablamos de energía potencial química y haciendo referencia
a esta relación que marcamos hace un ratito. ¿Por qué puede estar definida o por qué puede haber energía potencial química en la materia? ¿Qué les parece? Por la separación que hay entre esos átomos y moléculas. Ujú. Porque justamente, o sea, que un átomo esté ubicado en un lugar o en otro, no es al azar. Nosotros vimos en las unidades temáticas anteriores las uniones entre átomos, ¿sí? Y que justamente eso, entre átomos para formar moléculas y después las moléculas en sí para formar el material. Entonces nosotros vimos que esas uniones, ¿sí? Entre átomos definían la posición donde iba a estar ubicado cada átomo o cada partícula en sí. Entonces, si esa posición define dónde va a estar ubicado cada uno en sí, esa energía potencial química va a estar definida o va a ser la la que se requiera para mantener unidos a los átomos. Entonces, en este caso estamos hablando de justamente que hace referencia a las uniones químicas que existen entre átomos y moléculas, ¿sí? Entonces, en este caso, la energía potencial química la podemos referir a la energía o a la puesta en juego o a la energía puesta en juego entre átomos y moléculas. Ay, y moléculas para mantener la posición de cada uno. Entonces, esto lo que tiene que ver con energía, o sea, lo que nosotros consideramos que existe dentro de la materia, ¿sí? Químicamente hablando, podemos identificar este tipo de energías. Ahora, si nosotros quisiéramos identificar estas energías, o sea, cuantificarlas, decir, bueno, la energía cinética química vale tanto, la energía potencial química vale tanto, ¿sí? Ustedes vieron en física que, o sea, esos cálculos de energía cinética y de energía potencial se calculaban, ¿sí? A través de las ecuaciones que permitían ese cálculo que tenía que ver con datos de velocidad, de masa, ¿sí? Y valores constantes, o de masa y altura y valores constantes, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podríamos nosotros identificar la energía cinética química y la energía potencial química en un átomo? ¿Qué hacemos? ¿Medimos la velocidad de un átomo? ¿Medimos la distancia que hay entre los átomos y con eso empiezo las fórmulas? Bueno, no es el caso porque nosotros en un laboratorio convencional no vamos a poder acceder a medir la velocidad que tiene cada átomo o cada molécula o la distancia que hay entre cada átomo o entre cada molécula porque es muy difícil identificar un átomo en sí, aislarlo, o dos átomos o dos moléculas para poder ver la interacción entre ellos. Entonces, no vamos a poder hacerlo de esta forma, ¿sí? Sino que, y bueno, y menos cuando esto, y mucho menos esto era posible años atrás, cuando en realidad las tecnologías y los accesos a los descubrimientos eran muy simples, ¿sí? Y bueno, no se podía, ¿sí? No había con qué. Entonces, hubo que tratar, ¿sí? De acceder a esta información, pero por otros caminos. O sea, bueno, no lo puedo medir directamente, bueno, ¿de qué forma lo puedo encontrar o lo puedo calcular? ¿Sí? Y entonces, para esto, si estamos hablando de energía y de un material o de una reacción química, ¿sí? Tenemos que tratar, ¿sí? De ponernos en esa situación de que, bueno, tenemos un material y tenemos que identificar la energía que tiene ese material. O tengo una reacción química y tengo que identificar la cantidad de energía que puedo obtener o que se obtiene o que se consume, ¿no? En esa reacción química. Entonces, ¿de qué forma les parece a ustedes que visiblemente, ¿sí? Podríamos encontrar esa, esa energía puesta en juego como energía cinética o energía química dentro del material, pero que sea posible de identificar o de cuantificar? Primero de identificar y después vamos a ver cómo la cuantificamos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué forma podemos visualizar o podemos identificar la energía en un material, ¿sí? Que no sea a través de la energía cinética y la energía potencial,
O sea, porque no podemos medir velocidad y porque no podemos identificar la posición de cada átomo. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos... Temperatura, ¿Cómo? A ver, me gustó eso. mediante la temperatura, ¿Por qué mediante la temperatura? Sí, porque una de las manifestaciones de la energía es el calor. ahí está. Entonces, ¿por qué a través del calor podríamos identificar eh, la cantidad de energía que existe en un material? Solo el calor, porque es un poco los conceptos con los que arrancamos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de calor, ¿sí? Entonces, una manifestación de esa energía que tiene dentro del material, que tenemos dentro del material, es a través del calor, ¿no? Y eso se puede identificar directamente con cambios de temperatura. Em, pero ¿qué otra cosa más podríamos tener entonces? Un cambio de presión. Sí, ¿y eso qué podría generar si tenemos un cambio de presión? Un cambio de estado. Sí, podría ser, pero, pero relacionándolo directamente con energía y con los conceptos estos que estamos trabajando. Porque si hablamos perdón, porque si hablamos de cambios de estado, también estamos hablando de una forma de calor, ¿no es cierto? Porque para que exista un cambio de estado, básicamente lo que tenemos es un cambio en la cantidad de calor, ¿sí? ¿Qué más podría ser en vez de calor? Si estamos hablando de presión, se estaría alterando la capacidad de movimiento que tienen las partículas. Entonces estaríamos hablando de movimiento. Ujú. Pero yo no podría, es cierto. Piensen, por ejemplo, en un motor, porque estamos hablando de presión, ¿sí? ¿Qué pasa dentro de un motor cuando el pistón se está moviendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Produce una combustión. En realidad la combustión genera que el pistón ese se mueva por una diferencia de presión y de condiciones térmicas dentro de, porque es una máquina térmica. Pero, pero ¿qué produce eso en lo que yo obtengo de ese motor? ¿Qué me genera? O sea, ¿por qué pongo un motor? Porque necesito ¿qué? Generar un qué? Una corriente. Un trabajo. Un trabajo. Un trabajo. Ahí vamos. Entonces, nosotros vamos a identificar esa energía que tenemos dentro de la materia a través de manifestaciones como calor y trabajo. Y como ustedes dijeron, el calor lo vamos a evaluar a través de de cambios de temperatura. Entonces, metiéndonos un poquito acá, si tuviéramos que hablar de o sea, yo recién dije cambios de temperatura, ¿sí? Y ustedes primero mencionaron temperatura y después llegamos a la condición de calor. ¿Es lo mismo entonces calor que temperatura? No. No, no es lo No, mismo. no es lo mismo. No es lo mismo calor que temperatura, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué podrían definir como calor y qué podrían definir como temperatura? La temperatura es como un parámetro que se puede medir y el calor es el cambio o sea, el cambio de energía, para así decirlo, de temperatura de un cuerpo a otro. Ujú, exactamente, sí. La temperatura es una variable que me permite identificar el estado térmico de un cuerpo. Es una variable que se puede medir, o sea, con un instrumento, ¿sí? En cambio, el calor es una forma de energía, ¿sí? Que para obtener la cantidad de calor yo voy a necesitar la temperatura, ¿sí? Y acá vamos a hacer un parate antes de seguir con el trabajo, ¿sí? Vamos a hacer un parate en lo que tiene que ver con calor, ¿sí? Ustedes definieron recién, o me ayudaron a definir lo que tenía que ver con calor y bueno, dijimos que tenía que ver con cambios de temperatura. Pero siempre que hay calor,
hay cambios de temperatura. Nosotros el calor lo vamos a delimitar como un valor de Q, como una sigla Q, ¿sí? Con la letra Q. Entonces, siempre que hay calor va a haber un cambio de temperatura en el sistema. ¿Qué les parece a ustedes? No, puede ser la temperatura normal del sistema, ¿o no? Exactamente. Entonces puede ser que el calor lo podemos llamar como de dos formas diferentes, ¿sí? Algo como calor sensible, que tiene un cuerpo, ¿sí? O algo como calor latente, que tiene un cuerpo, ¿sí? ¿Cuándo ocurre cada uno, por identificarlo de alguna forma? Vamos a tener un calor sensible cuando haya un cambio de temperatura. Temperatura. Y va a haber un calor latente cuando en realidad la temperatura sea constante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos o qué podemos identificar o con qué podemos relacionar entonces cada uno de los calores? Bueno, recién acabamos de decir entonces que podemos identificar dos tipos de calores y que uno entonces va a depender, el calor sensible va a depender de la temperatura, en cambio el calor latente no. Entonces podría decir, por ejemplo, que acá este calor, este tipo de calor, podría ser función de la temperatura, y de qué más. ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo que yo tenga, no sé, 1 kilo que 1000 kilos de algo? O sea, el No. calor, exactamente. Entonces el calor ¿Cómo va a se depender. distribuye? El calor va a depender también de la cantidad de materia que nosotros tengamos, o sea, de la masa que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, temperatura, masa. Y por otro lado, ¿va a ser lo mismo si yo tengo, por ejemplo, no sé, agua que alcohol? ¿O si yo tengo agua que aire? ¿O si yo tengo hierro no sé, que agua? No. No. Entonces también va a ser función del material en sí. Ahora, si nosotros estamos con un calor latente, donde en realidad la temperatura es constante, en este caso el calor, como teníamos arriba, va a ser función, pero solo de la cantidad de materia y del tipo de material. Ahora, si nosotros tenemos que identificar ese calor sensible a través de una fórmula o el calor latente a través de una fórmula, lo podemos escribir como que el calor sensible está dado por una relación entre la masa por un valor que es un C sub E, llamamos, ¿sí? Que es un valor constante, ¿sí? Es el calor específico, ¿sí? Por una diferencia Si alguno ve un delta, que me diga, por favor. Símbolos. No, creo. Creo que ahí estaba, arriba. Ahí, pero está al revés. ¿A dónde? Un poquito más arriba. Creo que lo vi. Ahí está. Acá. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, con un delta de temperatura, ¿sí? Entonces, en esta ecuación lo que tendríamos es que M es la masa, o sea, la cantidad de materia, C sub E es el calor específico,
que va a depender del material, porque este calor específico está tabulado para cada material, ¿sí? Es un valor constante para cada material. Y después el delta T, recuerden que siempre que tienen la letra delta, ¿sí? Era algo final menos algo inicial. En este caso, como es delta T, sería la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Y ahí tendríamos cómo calcular cada uno de, o sea, el calor sensible propiamente escrito acá con esta formulita, ¿sí? Y si nosotros tenemos que considerar al calor latente, el calor latente en este caso va a estar dado por la masa, pero ahora por simplemente un valor constante que va a depender de cuál sea la situación en la que estemos en ese calor latente, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener nuestra masa, DM es la masa, y C es el calor asociado a ese material a la temperatura en esa condición. Vamos a tener que tener en cuenta que si estamos hablando de calor, estamos hablando de energía. Entonces, ¿qué unidades puede tener el calor? Calorías, profe. Exactamente, calorías, lo van a encontrar como calorías, bueno, o también como un múltiplo, ¿sí? Como kilocalorías, ¿sí? Esas son las unidades en las que pueden encontrar. De todas formas, esto no deja de ser, como dijimos, energía. Entonces podríamos tener otras unidades de energía que lo único que tendríamos que hacer sería buscar las equivalencias y hacer el pasaje, ¿sí? Nada más. Pero en la mayoría de los casos van a encontrar esto como calorías o kilocalorías, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros podemos ver directamente un calor sensible y dónde nosotros podemos ver un calor latente? Cuando nosotros estamos trabajando con un sistema, por ejemplo, no sé, agua, ¿sí? O un cubito de hielo, ¿sí? Cuando yo saco el cubito de hielo del freezer, ¿sí? Estaba por debajo de 0 grados y en la temperatura o en las condiciones de externas, ¿qué le va a pasar al hielo? ¿Qué le va a pasar al cubito de hielo? Lo saqué del freezer. ¿Qué le va a pasar al hielo? Se empieza a derretir. Se empieza a derretir. ¿Automáticamente se empieza a derretir o cuando llega a cierta temperatura? Cuando empieza a superar los 0 grados. Cuando llega a 0 grados. O sea, cuando llega a 0 grados va a empezar a derretir. ¿Qué pasa cuando la temperatura suba por arriba de 0 grados? O sea, en 0 grados se derritió. ¿Qué pasa cuando suba por arriba de 0 grados? Va a estar en qué estado. Líquido, profe. Líquido, porque el concepto de derretirse es que pasa de sólido a líquido. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo subo más la temperatura y llego a 100 grados? Se evapora, pasa a estado gaseoso. Exactamente, pero si nosotros hacemos un estudio de qué es lo que está ocurriendo en ese sistema, tenemos que compartir esto, y hacemos un sistema, intentamos hacer un análisis de, bueno, qué es lo que ocurre justamente con la energía cuando ese proceso está ocurriendo, ¿sí? Básicamente lo que nosotros vemos, ¿sí? Es que inicialmente, o sea, por debajo del de 0 grados, imagínense menos 10 grados, ¿sí? Nosotros tenemos una respuesta más o menos con la energía, una respuesta que tiene que ver con una recta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando llegó a 0 grados? Cuando llegó a 0 grados, la energía o la cantidad de calor, o la temperatura, por decirlo de alguna forma, se mantuvo constante, ¿sí? Vamos a poner acá en vez de... Vamos a poner temperatura. Porque acá había puesto temperatura. Una vez que
sea, ¿por qué pasa a estado líquido? Por el cambio de temperatura que hay. ¿Entre quién? Entre el ambiente del cubo de hielo. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿de dónde sacó el calor el hielo para pasar a estado líquido? De la temperatura ambiente. De la temperatura ambiente. O sea, el ambiente le generó una condición, o sea, le entregó el calor necesario para pasar a estado líquido. Perfecto. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que siempre que haya dentro de un sistema, ¿sí? Materiales que estén interactuando entre sí, va a haber un flujo, ¿sí? De calor el que esté más caliente al que esté más frío. ¿Por qué? Porque lo que tiende el sistema siempre, recuerden que, bueno, cuando vieron en física la entropía, imagino, ¿sí? Que entonces vieron que básicamente los sistemas se organizan de tal forma que generen una entropía, ¿sí? Que sea la menor entropía, ¿sí? Para, o el menor desorden posible, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, en forma de energía, ¿sí? O sea, lo más organizado posible. Entonces, eso tiene que ver justamente con lo que sucede en la parte de energía y calor, propiamente dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos se van a acomodar de tal forma que el que esté más caliente le va a dar al más frío y el que esté más frío le va a dar al más caliente para que exista para que se alcance un estado de equilibrio, ¿sí? Un estado de equilibrio donde los dos materiales estén a la misma temperatura, alcancen la misma temperatura. Entonces, la energía que obtuvo el agua va a salir del ambiente y el ambiente y el agua va a absorber esa energía que es producida por el ambiente. ¿Sí? ¿Se ve el concepto? Sí. Perfecto. Mónica, si querés aclarar algo o preguntar algo. Bueno, Mariela, no saques la gráfica, ¿sí? Yo estoy viendo esa gráfica ahí que hizo Mariela, T en función de Q, y les hago una pregunta. Cuando yo leo QL, la diferencia entre QL y QS, o sea, calor latente y calor sensible, ¿está dada en la masa que coloco de material? ¿O el tipo de material? En este caso no nos estaríamos refiriendo por el material, nada más. ¿Cómo? No te entendí. Vos dijiste no nos estaríamos refiriendo al mismo material, ¿eso dijiste? Claro, por lo menos en esta gráfica. Bueno, y entonces será que la cantidad que el sensible aparece en determinado momento según la cantidad que tengas y el latente aparece en otro momento según la cantidad que tengas. ¿Así será? O sea, no sé si así, pero el tiempo, o sea, en la gráfica depende de la cantidad de masa. ¿Cómo Si vos estuvieron no es lo más o mismo menos? tener un cubito de hielo que tener, por ejemplo, la Antártida entera que es hielo todo el tiempo hasta que se derrita o hasta que Sí. se caliente, se evapore. Mi pregunta es, o sea, ¿dónde está la diferencia entre calor latente y calor sensible? ¿Por qué uno es sensible? ¿Por qué el otro es latente? En la constancia de temperatura. En donde está QL siempre la temperatura permanece constante, en cambio en las otras hay un cambio de temperatura. Espera que está bárbaro lo que me respondes. ¿En qué caso la temperatura permanece constante? Cuando tenemos el calor latente. Bien, ¿y eso cuándo se da? Está bien la respuesta, pero ¿cuándo la temperatura permanece constante? Cuando llega a una temperatura en la que ocurrió el cambio de estado, es decir, llega a los 0 grados y se empieza a derretir, entonces es un calor O constante sea, que está teniendo. a ver si te entendí, ¿sería mientras se produce el cambio de estado, me querés decir, Martina? Exacto. Bien, ahí está la diferencia entre calor latente y calor sensible. Cuando se produce un cambio de estado, Mariela lo dijo, pero por las dudas, tenemos que tener en cuenta que la temperatura se mantiene constante. Bueno, no te interrumpo más, Mariela. No, perfecto. Eso era por ahí como el concepto que trabajemos, ¿no? Y que tengamos en cuenta como, bueno, dónde estamos parados en nuestro sistema para ver de qué forma trabajamos, ¿sí?
Voy a dejar de compartir acá y Mónica, si te parece, hacemos algunos, eh, algunos ejercicios. Mónica, la respuesta. Por ahí yo sacaría y pondría como solo el enunciado para que ellos lo trabajen, ¿no? Igual ahora ya lo vieron, pero bueno. Está silenciada, Mónica. ¿Estás hablando, Mónica? Ah, yo estaba hablando solo. Bueno, ya está. De nuevo, ay chicos, me van a tener que dar un curso avanzado entre vos y Mariela, entre ellos y Mariela. Mariela, decime, bueno, lean el enunciado y a ver qué nos cuentan de ese problema. Fíjense que lo que dice es que tenemos, o sea, la pregunta es qué cantidad de calor absorbe si una masa de 50 gramos de acero que pasa de 50 grados centígrados hasta 140 grados centígrados. Lo más importante que tendríamos, claro, lo más importante que tendríamos que identificar es cómo se calcula ese calor, ¿sí? Entonces deberíamos identificar qué le pasa al acero en esas condiciones de temperatura. Y bueno, no vamos a fijarnos ahora directamente en tablas cuál es el punto de fusión y ebullición del acero, pero estamos prácticamente hablando, o sea, todos sabemos lo que, o sea, específicamente por ahí qué tipo de acero no, porque no está especificado acá, pero bueno, las temperaturas de ebullición son altas para los materiales que son metálicos, ¿sí? Entonces, son muy por encima de 140 grados centígrados, ¿sí? Entonces, en este rango de temperatura, donde estamos entre 50 grados centígrados y 140 grados centígrados, ¿qué les parece? ¿En qué estado estaríamos? ¿Tendríamos un cambio de estado para el acero o no? ¿Qué les parece? No. No tendríamos un cambio de estado. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para calcular el calor? ¿Cuál sería la fórmula que utilizaríamos ahí para calcular el calor? La del calor sensible. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería? A la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Por el delta de temperatura, que sería la T final menos la T inicial. Hago una pregunta. ¿Podremos hacer este problema si no tenemos C sub B? Si no tuviéramos C sub B, ¿podemos hacerlo? ¿De dónde se saca, les quiero decir, C sub B? Acá está como dato. ¿De dónde lo saco? Es constante para cada material, entonces como que viene tabulado. O sea, está tabulado, está en una tabla. Fíjense las unidades cuando lo vayan a hacer, porque si acá está en kilocaloría y kilo, ustedes la unidad la tenían en gramos y estaba en, que no sé si hay algo, no, solamente los gramos deberían pasarlos a kilogramos para poder trabajar con las mismas unidades. Bueno, díganme que vamos, sería Q igual, ¿qué es la M? La masa. O sea, la masa de acero, 50 gramos, que dijimos 0,05 kilogramos. Bien, después, ¿qué colocamos? El C sub B. 0,11. El C sub B es el calor específico, o también lo van a encontrar como capacidad calorífica específica. Es una propiedad intensiva de cada material. Esas son preguntas de examen. Por ejemplo, el calor específico, sí, bien digo, el calor específico es una propiedad intensiva, es extensiva. Hoy una de ustedes dijo, lo sacó de tabla, porque
Es un valor constante para cada material, ¿no es cierto? Bueno, esto ya lo pusimos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué más? La diferencia, claro, de 140 menos 50. Ujú. Bueno, o sea que fíjense, chicos, que sería solamente hacer el cálculo. Solamente hacer el cálculo, tener en cuenta las unidades. ¿Y esto cuánto les da? Díganmelo con unidades y todo, el resultado. A ver si les coincide con este que está acá. Que no me di cuenta, lo dejé. ¿Coincide con el... Bien. Entonces, Q, ¿qué es lo que me indica? ¿Qué calculo cuando calculo Q? El calor sensible. ¿Qué calculo cuando calculo Q? Las calorías, profe. No te entendí. ¿Cómo? Las calorías. ¿Y qué significan? Sí, estamos de acuerdo. Ahí dice kilocalorías son las calorías. ¿Qué significa que calculamos Q? La energía. ¿No es el cambio de temperatura? Fíjense que no están leyendo. No La están energía leyendo. que absorbe el material, profe. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? La energía que absorbe el material. Ahí me gustó. Fíjense que lo dice el enunciado. La cantidad de calor que absorbe podría ser que absorbe o que libera. Ahora Mariela les va a explicar qué diferencia hay, pero puede ser el que absorbe o el que libera un material. Ese material dice que absorbe calor, porque primero estaba a 50 grados, lo calentamos, lo llevamos a 140, esa masa absorbió un calor. ¿Cuánto es ese calor que absorbió? Estas calorías que están acá en rojo. Porque el tema no es hacer las cuentas, el tema es que entiendan lo que está ahí escrito. Y esto sería porque en el ambiente hacía más calor que lo que tenía el material, entonces le pasa calor. Claro, suponete que lo colocaste en un horno y llegó el material. Vos lo colocás dentro del horno. Imagínense una fuente que colocan dentro de un horno a calentar, vacía. La fuente es de acero. Bueno, cuando ustedes la colocan está, no sé, medio tibia, está a 50 grados. Elevan la temperatura del horno y lo llevan a 140. Ustedes lo que están calculando es el calor que absorbió ese material de acero de la fuente. Eso es. Lo colocaron en un lugar que le entregó calor. Hay una diferencia en esta palabra, ahora lo van a charlar con Mariela tranquilos. Absorber, entregar, no es lo mismo. Bueno, ¿hacemos otro problemita? Está bueno que hagamos las cuentas, todo, pero el tema Sí, es eso. desmenuzar cada palabra. Eso, trabajemos con los conceptos, o sea, entendamos qué es lo que está pasando y cómo son las interacciones. Bueno, esperamos respuestas con Mariela. O comentarios y vemos. Mariela, vos tenés este mismo apuntecito, ¿sí? Sí, sí. Bueno. Porque después más abajo yo ayer creo que le había pegado la gráfica del dibujo del calorímetro, ¿sabés? Del calorímetro, sí. ¿Te acordás? Bueno, nos dice, ¿cuál es la variación de temperatura que sufre una masa de 200 gramos de aluminio? Es un poquito de aluminio. Fíjense que
100 gramos de jamón, lo que son, piensen 200 gramos, lo que es un pedacito. ¿Cuál es la variación de temperatura que sufre? Una masa de 200 gramos, pero me hace la aclaración. No es cualquier material. ¿Por qué me aclara que es aluminio? ¿Sería lo mismo que diga 200 gramos de agua? Para sacar el calor específico de cada material es diferente. Perfecto, perfecto, porque yo tengo que saber con qué material trabajo. Nosotros uno les da el C sub E para no estar buscando en la tabla, pero lo correcto, o sea, es que sepamos de qué material hablamos. Bien, entonces, la masa es un trocito de aluminio. Lo que sabemos que dice absorbe ¿qué? ¿Absorbe agua el aluminio? Absorbe calorías. Calor, que son 1000 calorías. Bueno, fíjense que con esta ecuación que tienen acá, la misma que usamos hoy, lo pueden calcular. Lo único, chicos, tengan cuidado con los gramos esos, pasarlos. Ahí les doy. ¿Se alcanza a ver el calor específico? Sí, sí, sí. Y sería 1 igual a 0,2 por el valor del calor específico eh, por delta T. Es lo que tengo Y que averiguar. el delta T es lo que vamos a acá. Nosotros vamos a calcular una temperatura exacta, o sea, ¿qué es lo que vamos a ver? El cálculo que estamos haciendo, ¿qué es? Vos lo dijiste recién. Sí, ¿Qué es la delta variación de T? la temperatura. ¿Cómo La dijiste? temperatura final menos la inicial. O sea, la variación, que es lo que nos pide. Nosotros vamos a ver cómo varió la temperatura, nada más. Bueno. Díganme. Ahí tienen el resultado, fíjense si les da lo mismo. Fíjense la forma de expresarlo, porque yo estoy averiguando una variación, por eso delta T. Sí, me coincide. Mariela, ¿podré dejar y que vos continúes? Sí, Mónica, sí, claro. Sí. ¿No tenés problema? No, para nada, para nada. Después viene uno parecido a este y después el de las mezclas, ¿viste? Que Sí. habíamos... Bueno. Sí. Chau, chicos, gracias. Chao, Mónica. Mucha suerte, mucha fuerza. Gracias. Bueno, voy a compartir yo entonces ahora. A ver, por acá. Guárdenme un segundito. Me está compartiendo acá. No sé por qué esto está como trabado. Me parece que está mejor. Vamos. Ahí estamos, entonces. Entonces esto, lo de la variación de la temperatura, ese lo vieron. Sí, sí. Bueno, y el del mercurio también.
Vamos a hacer directamente esto. Vamos a hacer estos. O sea, nosotros acá en realidad lo que con lo que podemos trabajar, ¿sí? O sea, con lo que podemos trabajar es no solo con la identificación de la cantidad de calor que podemos obtener para un cuerpo, ¿sí? O para un proceso, sino también como condiciones finales o iniciales de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero a través de una reacción química obtener tanta cantidad de calor, ¿sí? Em, ¿Cuál será, por ejemplo, si yo tengo una condición extrema de temperatura final o una condición límite de temperatura final, no sé, de 200 grados, ¿sí? ¿Cuál será la temperatura inicial eh, en la que debería arrancar la situación para justamente llegar a esa cantidad de calor que yo quiero obtener con em, la cantidad de masa de la sustancia, ¿sí? Entonces vamos a modificar este problema que tenemos acá, ¿sí? Y en vez de poner qué cantidad de calor, vamos a poner qué temperatura inicial deberá tener el sistema. Ay, con rojo no me gusta el rojo. ¿Qué temperatura inicial deberá tener el sistema de 400 gramos de zinc obtener vamos a poner 230 calorías vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Donde lo que nosotros tenemos que calcular es la temperatura inicial que deberá tener el sistema entonces de 400 gramos de zinc para obtener 230 kilocalorías. Si se alcanzó una temperatura límite de 248 grados centígrados, donde, como tenemos zinc, entonces el calor específico del zinc lo vamos a copiar de acá abajo, y entonces el calor específico del zinc es ese valor que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece que nosotros trabajamos? ¿Con qué ecuación les parece que trabajamos? Estamos en 248 grados centígrados, o sea que, ¿qué les parece? El zinc es un metal, ¿sí? ¿Les parece que vamos a tener esto en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso, que va a haber un cambio de estado? ¿Qué les parece a ustedes? No sé a qué temperatura se vuelve el líquido el metal. Bueno, Es el estado máximo. pero ¿qué les parece? Que vamos a tener ahí líquido, gaseoso. Tenemos zinc. Zinc, imagínense una No, chapa claro, sólida. sólida. Entonces, ¿vamos a trabajar con calor sensible o calor latente? Latente. Entonces, ¿cuál es la ecuación que utilizamos? Sería la masa por el calor específico, que sería el calor latente. Perdón. La masa por... ¿Dijeron latente o sensible? No había cambio de estado, ¿no? Teníamos siempre en estado sólido. Entonces, ¿No sería sensible? está ahí. ¿Cuál es la ecuación de calor sensible? La masa por el calor específico por la No había diferencia de escuchado esa temperatura. parte final, perdóname. Entonces tendríamos
la masa por el calor por el delta T. Bueno, y de acá, ¿qué deberíamos despejar? O sea, ¿cuál es nuestra incógnita acá? El T inicial. El T inicial, porque acá tendríamos, en vez de un delta T, podríamos poner un TF menos un TI. Bueno, y a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Cuánto nos da? A ver si ustedes lo resuelven. ¿Qué temperatura da? Si trabajamos un poquito para el despeje, algo matemático. ¿25 aproximadamente puede ser? Todos los días más o menos así. ¿Alguno que comente, por favor? ¿Alguno más lo está haciendo? En eso. Ah, bueno. Bueno, esperamos entonces a ver qué pasa. Sería, ustedes tendrían 230 kilocalorías que van a pasar la masa y el C sub B para el otro lado, entonces lo van a dividir por la masa, que serían 400 gramos, pero lo tenemos que pasar a kilogramos para que nos den las unidades, así que sería 0.4 kilogramos, ¿no es cierto? Y eso por el C sub B, que era 0.093, y las kilocalorías eran sobre kilogramos grados centígrados. Y a eso lo que nosotros teníamos que calcular era la temperatura inicial. Sí, entonces esto va a negativo y le deberíamos sumar. No, sí está bien. Deberíamos sumar el TF, ¿no? El TF era 248. ¿Correcto lo que estoy diciendo? Sí. ¿Y eso les dio 25? No, había hecho cualquier cosa. No, 6.000 tampoco puede ser, ¿no? A mí me dio menos 5.934,79. A mí me está dando 6.430,79. Sí. A mí me dio eso, sí. 6.430. 6.400. Fíjense, es un poquito más bajo. Perdón. Fíjense que el valor ese está restando, ¿no? Sí, es un valor negativo. Ah, es un valor. O sea, tienen eso. Más 248. ¿Cuánto? A mí me da menos 5.934. A mí me dio eso mismo.
sea, el doble a 0,5 a 5.934. Recuerden que este está restando y que este está sumando, ¿sí? Igual podría haber dado cualquier cosa porque lo acabo de inventar. Menos 5.934, más o menos, ¿sí? Bueno, entonces vimos con esto entonces que no solo podemos ser capaces de identificar calores o de calcular calores, sino que podemos tener como cualquier otra condición, ¿sí? Cualquier otra variable para calcular, puede ser la masa, ¿sí? Puede ser identificar qué tipo de material es, porque si yo puedo identificar la cantidad de calor, o sea, me dicen, bueno, hay muchos hay muchos análisis que se usan en la parte química hay como dos ramas importantes, como la parte como química, pero como técnica, ¿sí? O sea, no ingenieril, sino como técnica. Hay como dos ramas importantes, una tiene que ver con la química analítica y otra, o sea, con la química como cuantitativa y la otra como la química cualitativa. La química cuantitativa habla justamente de valores, ¿sí? De cantidades. Bueno, cuánto tengo, cuánto calor tengo, cuánta masa tengo, cuánta temperatura tengo, ¿sí? Cuánto. En cambio, la parte de cualitativa habla de qué tengo, o sea, qué es lo que tengo, ¿sí? Que es otra rama importante, ¿sí? Y que justamente para lo que se usa es para la identificación, ¿sí? O el reconocimiento de materiales. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si tenemos la cantidad de calor, tenemos la masa y tenemos las temperaturas, pero desconocemos de qué material es el que contamos, ¿sí? Entonces, bueno, a través de las propiedades, nosotros dijimos que las propiedades, que había propiedades que podían, que permitían identificar los materiales, ¿sí? El calor específico, habíamos dicho hace un ratito, que era una propiedad que estaba tabulada y que dependía de con qué material nosotros estamos trabajando. Entonces, es una propiedad que me permite identificar qué tipo de material es. Entonces yo podría, por ejemplo, acá en esta ecuación, despejar el calor específico y a través de ir a las tablas y ver qué valor coincide con ese que yo estoy obteniendo, entonces identifico, esto tiene que ser, no sé, aluminio, esto tiene que ser cobre, esto tiene que ser tal cosa, ¿sí? Por justamente la identificación de una propiedad que es básica o que es fundamental para cada uno de los materiales, ¿sí? O específica para cada uno de los materiales. Entonces, por un lado tenemos este tipo de sistemas en los que solo veíamos como la interacción de calor o la contribución de calor en un solo material, ¿sí? En un solo cuerpo. Pero ¿qué pasa si no tenemos un solo sistema, sino que, por ejemplo, esto no es acá. Un cachito, ahí. Entonces, voy a trabajar acá, voy a compartir acá. Acá. Vamos a trabajar con este ejercicio que tenemos acá. No sé por ahí si se ve muy bien, lo vamos a agrandar un poquito. Ahí. Ahí. Entonces, lo que tenemos son... Entonces, lo que tenemos son 300 gramos de agua que están a 180 grados centígrados y que los ponemos junto a 250 gramos de hierro que están a 200 grados centígrados. Entonces, lo que pide que calculemos es cuál es la temperatura del equilibrio, o sea, cuál es la temperatura final que se alcanzó cuando se pone en contacto estas dos cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que si tenemos 300 gramos de agua a 180 grados, ¿sí? Y por otro lado tenemos 250 gramos de hierro a 200 grados centígrados, ¿sí? Ahí vamos a tener ¿qué le va a pasar al agua? ¿Se va a enfriar o se va a calentar? Se va a calentar. Se va a calentar. ¿Y qué le va a pasar al hierro? Se va a enfriar. Se va a enfriar. Bueno, tenemos que ver cuánto se enfría, porque eso es lo que me están pidiendo, ¿sí? La temperatura del equilibrio. O sea, cuánto se va a enfriar el hierro y cuánto se va a calentar el agua, ¿sí? Y que si es una temperatura de todo el sistema, va a ser igual o diferente para los dos.
Igual. igual. Entonces, básicamente lo que tendríamos que considerar es que la temperatura final para los dos va a ser la misma. Vamos a partir de diferentes condiciones. Por un lado vamos a tener agua y por el otro lado vamos a tener hierro, ¿sí? Donde en realidad esa agua, ¿sí? Como se va a calentar, ¿sí? Si el concepto es que se va a calentar, ¿va a absorber calor o va a liberar calor? Absorber. Absorbe calor. Va a absorber calor. Entonces, por un lado podemos poner que el calor, el calor que absorba el agua va a ser igual al calor que ¿qué? Porque dijimos que el hierro se enfría, ¿no es cierto? Entonces, si se enfría, ¿va a liberar calor o va a absorber calor? Liberar. Liberar calor. Entonces, la cantidad de calor que absorbe el agua va a ser exactamente igual a la cantidad de calor que libere, ¿sí? Que libere el hierro, ¿no es cierto? Y ahora, esos dos calores, ¿los vamos a calcular como calor sensible o como calor latente? Sensibles. Ujú. Bueno, entonces trabajamos con esas ecuaciones, por favor.
¿Se entendió? ¿Cómo van con el cálculo? Chicos, ¿están por ahí? Sí, estoy en eso, profe. Ah, bueno, pero se está entendiendo lo que hay que hacer. Sí, básicamente se podrían igualar las dos ecuaciones de cada uno del calor sensible y a partir de ahí determinar la temperatura final. Exactamente, sí. Sí, por ese lado. ¿El resto va trabajando? Seguí. Sí. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando tenemos un solo, o sea, un solo material, entonces vamos a trabajar solo con el calor que aportaría o la contribución sola de un material, o cuando tenemos dos materiales vamos a tener que hacer este balance, ¿sí? Porque los dos están aportando, ¿sí? Y siempre va a haber alguno que esté a diferente temperatura con respecto al otro, entonces entre los dos se van a equilibrar. Por lo tanto, acá podríamos, o sea, la incógnita podría ser cualquiera, ¿sí? O la situación a resolver podría ser cualquier otro escenario, ¿sí? En este caso es la temperatura del equilibrio, o sea, qué temperatura estarán los dos materiales. Puede ser, profe, que es 178 grados. 178 grados, no sé. Da un poquito más alto. Básicamente las ecuaciones. Vamos a poner, tendríamos agua, así que tendríamos 300 gramos por 1. Listo. Tendríamos un TF que no lo conocemos, menos, y tendríamos 180. Y después por otro lado tendríamos los 250 gramos, tendríamos por el calor específico, y tendríamos la temperatura final, que no la tenemos, menos los 200 grados centígrados. Ahí. Entonces, en ese caso tendríamos que hacer la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Y entonces por un lado me quedarían 300 y... $54.000 te da. 54.000. Sí. Ah, 300 por 180. Ay, me 180. asustaste. Pensé que la temperatura final te daba ese valor. Dije, ¿qué pasó? Me asustaste. No. Acá sería entonces por TF
sería menos 54.000. Ahí. Y del otro lado tendríamos un 250 por 50, 28.25 menos 5.650. Ahí vamos. Sí, sí, yo lo tenía planteado igual. Y entonces después sería los 300 menos los 28.25 esto por TF. Y eso es igual entonces a los 54.000 menos los 5.650, ¿cierto? Sí. Entonces tendríamos que TF es igual y dice 48.350. 5.350 dividido 271,75. y esto da A mí me dio 177,92. bueno, si da eso, entonces es 177 me dijiste. Y 177,92. Bueno, aquí estamos. Perdón, alguien había dicho este valor hace un rato, ¿o no? Sí, sí, creo que yo te había dicho. Entonces sí, está bien, está correcto. Abajo, ¿Y cuánto decía valor. abajo? Ahí abajo dice valor. 54.000, 5.650 son los mismos valores que tenemos nosotros. Ah. No, claro. La situación es esta la que nos está ocurriendo. Que nosotros en realidad lo que tenemos es que este concepto que vamos a verlo ahora, vamos a trabajarlo ahora porque algo Mónica había mencionado hoy y es importante que sí lo aclaremos. Cuando nosotros hablamos de calor absorbido, calor liberado, en realidad habíamos visto que esto dependía, que esto entonces nos generaba que la reacción fuera endotérmica o exotérmica, ¿no es cierto? Habíamos visto ese concepto cuando habíamos clasificado reacciones químicas, ¿sí? ¿Y cómo nosotros nos dábamos cuenta si una reacción era endotérmica o era exotérmica? Por el signo del calor asociado a esos casos. En realidad, cuando nosotros decimos que el sistema libera calor, ¿sí? O que el proceso libera calor, es un Q positivo. Y cuando nosotros estamos diciendo que el proceso absorbe calor, es un Q negativo, ¿sí? Entonces, básicamente, la diferencia que tenemos acá es una cuestión de signos, que directamente lo que nosotros tenemos que hacer es que uno, ¿sí? Es diferente en signo con respecto al otro, ¿sí? Entonces, por eso que en realidad los valores, fíjense acá en la solución, bueno, acá plantea las mismas ecuaciones que tenemos nosotros, o sea, el calor 1, el calor 2, ¿sí? Pero lo que considera acá hace al revés una diferencia de temperatura. Ponen que el calor 1, ¿sí? Es una temperatura final menos 180 grados, ¿sí? Y el calor 2, fíjense que en el caso del hierro, ¿sí? Invierte la diferencia de temperatura. Y con invertir la diferencia de temperatura, básicamente lo que garantiza, ¿sí? Es que esto que tenemos acá, de invertir el valor acá, nos cambia el signo de lo que nosotros teníamos originalmente, ¿sí? O sea, genera como en vez de hacer TF menos TI, hace TI menos TF, ¿sí? Para que le dé el signo correspondiente al que era como originalmente, ¿sí?
Entonces, al hacer esto que tenemos acá, sí da, en vez de restar, se suman los valores de, o sea, el 300 y el 200 y el 28, y entonces da un valor más grande. ¿Se ve el concepto? Sí. Sí. Entonces Y nosotros también tenemos... se suman el Claro, 54.000 claro, y aquí sí, claro, porque cambian los signos, sí. Sí, claro, porque cambian los signos. ¿Sí? ¿Se ve el concepto? Y esto tiene que ver también, y vamos a volver ir acá y voy a compartir en el apunte acá. Y esto también tiene que ver con que según cómo es la interacción, un poquito más acá, según cómo es la interacción con el entorno en materia y energía, podemos considerar que los sistemas que incluyen pueden ser aislados, pueden ser, abiertos, aislados o cerrados. Si nosotros recién estábamos diciendo de que teníamos, o sea, teníamos el hierro, teníamos el agua, los poníamos en un recipiente y entonces entre ellos los interaccionaban. Ese sistema es un sistema, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que intercambia materia, que intercambia materia y energía o que intercambia solo energía? un aislado puede ser, ¿Intercambia qué cosa? Sí, únicamente energía. exactamente. Hay un intercambio de energía. O sea, el más frío le da al más caliente y el más caliente le da al más frío. Cuando nosotros tenemos un sistema abierto, estamos hablando de que tenemos sistemas que intercambian materia y energía. Y cuando nosotros estamos hablando de que tenemos un sistema cerrado, estamos hablando de que en realidad el sistema no intercambia ni materia y energía. Es muy difícil. Esto último, que es un sistema cerrado, sí, es un sistema que básicamente se considera como ideal, ¿sí? Es un sistema que permite en realidad estudiar las reacciones químicas en un intervalo muy corto de tiempo, porque básicamente es un sistema, como dijimos, ideal, que se puede mantener en un corto plazo de tiempo, porque si bien nosotros sabemos que hay materiales que son aislantes, ¿sí? La aislación no existe en los materiales en un 100%. Entonces, vamos a tener siempre un gradiente de temperatura entre el exterior y el interior de algo, ¿sí? Puede que ese gradiente de temperatura sea mínimo, ¿sí? En un corto plazo de tiempo, o sea, si sea muy pequeño en un corto plazo de tiempo, cuando los materiales suelen ser muy aislantes, ¿sí? Pero siempre algo de temperatura se pierde, ¿sí? Siempre se pierde porque los sistemas no suelen ser cerrados 100%. Por eso, cuando nosotros estudiamos la parte de termodinámica en química, ¿sí? Trabajamos con sistemas que se denominan calorímetros. Esto acá, no. Acá. Sistemas que denominamos calorímetros. Acá. Profe, Sí. cuando se envasa al vacío, ¿puede considerarse aislado? Aislado Pero no, perdón, cerrado. ahí no hay un intercambio de qué.
Perdón, vos me dijiste aislado o cerrado, porque lo que nosotros estamos garantizando cuando envasamos al vacío es que no entra ni sale materia. O sea, Por no eso implica ese que sería un cerrado. no, porque vos podés calentarlo o podés enfriarlo. Lo que vos estás garantizando cuando envasás al vacío es que no entre materia ahí adentro, ¿sí? Pero energía sí. Entonces eso sería un caso de un sistema aislado, ¿sí? Vos estás impidiendo que entre la materia. Perdón, sí, la materia. O sea, no entra, no se va a contaminar con nada, pero el calor lo puede afectar. Sí, de hecho, por eso, o sea, básicamente o sea, para lo que se utiliza mucho el vacío es para preservar los ambientes internos y más que nada lo que tiene que ver con biológicos, ¿sí? O sea, yo no permito que entre nada, ni que entre oxígeno, porque por lo general las reacciones biológicas, la mayoría son aeróbicas, o sea, que necesitan del aire para poder em, llevarse a cabo, ¿sí? Y hay muchas bacterias que se desarrollan en esos ambientes. Entonces, para evitar que eso ocurra, lo que yo hago es le saco todo el aire que tiene dentro y lo cierro herméticamente, o sea, lo que se denomina como el vacío, o sea, sin nada de aire, saco todo el aire que tiene y lo cierro a eso y lo sello. Entonces, sellándolo, impido que ingrese cualquier tipo de material o de sustancia adentro, ¿sí? Pero no implica que yo, por ejemplo, ese material envasado al vacío lo pongo en la heladera y que eso se enfríe. No implica que yo lo ponga así como está envasado al vacío en el horno y que eso se caliente, ¿sí? Entonces, hay un intercambio de energía, pero no hay un intercambio de materia. Por eso eso sería un sistema muy explícitamente aislado. No hay intercambio de energía, ¿sí? Perdón, hay intercambio de energía, no hay intercambio de materia, eso quería decir. Un sistema que se puede considerar como un calorímetro, bueno, esto sería un esquema de lo que nosotros en química o en la práctica experimental de química em, llamamos calorímetro, ¿sí? Que es básicamente un recipiente cerrado, hermético, ¿sí? Donde lo que hay de un material, un buen aislante, ¿sí? Donde nosotros tenemos un recipiente donde ponemos nuestro sistema a estudiar, ¿sí? Y lo que hacemos es controlar o monitorear qué temperatura hay dentro de ese calorímetro y con un agitador, en este caso mecánico, lo que hacemos es, sabemos que la temperatura no solo se transmite por conducción, o sea, por contacto entre dos materiales, sino también por convección, que tiene que ver con una diferencia, ¿sí? Con un gradiente, ¿sí? de densidad dentro. Los fluidos tienen diferente densidad según la temperatura a la que estén expuestos, entonces yo tengo que mantener esto lo más homogéneamente posible en cuanto a la temperatura, por lo tanto lo que hago es agitar esto. ¿Para qué? Para que el flujo convencional, perdón, el flujo eh, por convección del calor no exista, ¿sí? Entonces yo lo genero para que esté todo homogéneo y esté todo a la misma temperatura. Em, entonces esto sería lo que sería un calorímetro formalmente en laboratorio. Pero yo estoy segura que en casi todas las casas ustedes tienen un calorímetro, ¿sí? Eh, que utilizamos para el agua, por ejemplo, ¿sí? Porque ¿quién no tiene en su casa un termo? Bueno, un termo es un calorímetro. ¿Por qué? Porque si yo lo cierro eso, ¿sí? Me tendría que preservar en un corto o largo plazo de tiempo, dependiendo de los materiales aislantes que utilice el, el productor de ese material, de ese termo, ¿sí? Em, pero en un instante, no sé, mínimo una hora de tiempo, ¿sí? Mínimo una hora de tiempo, eso va a aguantar, va a mantener el agua caliente, va a mantener la energía dentro del sistema. ¿Y el agua se va a ir? Y no se va a ir. ¿Y va a entrar agua? ¿Va a entrar agua? No, tampoco. Porque o sea, no va a entrar ni salir nada. Yo tengo el termo ahí cerrado, donde no entra y sale materia, y donde tampoco debería entrar o salir energía. Pero ese sistema que yo estoy estudiando ahí como un sistema cerrado, ¿es, ¿es estable en el tiempo? No, no es estable en el tiempo. Por más bueno que sea, ¿sí? Porque de hecho hace unos 3 años atrás hay una marca muy conocida, ¿sí? O muy popular, ¿sí?
eh, no económicamente popular, pero muy popular en cuanto al nombre, que bueno, que la condición es que bueno, los materiales son tan buenos que aguantan el agua caliente mucho tiempo, ¿sí? Entonces, pero por más que sea mucho tiempo, ¿cuánto es eso mucho tiempo? 24 horas, 48 horas, pero no más, ¿sí? Entonces, todo esto de que el sistema sea cerrado, ¿sí? Es un sistema ideal, ¿sí? Realmente no existe en la práctica. Pero sí podemos entonces estudiar un sistema en una condición de un sistema cerrado en un corto tiempo. Esto sí podría hacerlo, ¿sí? Podría estudiar estos sistemas sin interacción de energía o de materia con el exterior en un corto periodo de tiempo. ¿Cuán corto o cuán largo? Bueno, eso va a depender de los materiales aislantes que se utilicen en el calorímetro que nosotros estemos considerando o con el que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Pero básicamente esa sería como nuestra condición para cuando existe una interacción o no em, de calor con el medio, o sea, o en cuanto a lo que tiene que ver con energía con el medio exterior, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, voy a dejar de compartir acá y vamos a ver un poquitito más un concepto que necesitamos como para terminar esto, porque nosotros habíamos arrancado hoy a ver las manifestaciones de energía que podíamos identificar en una reacción química, ¿sí? O de qué forma podíamos identificar la energía cinética y la energía potencial química, y habíamos dicho que lo podíamos ver a través del calor, que lo podíamos cuantificar, que vimos las ecuaciones para cuantificar el calor, y a través del trabajo, ¿sí? Y el trabajo no mencionamos nada porque estuvimos hasta recién trabajando con el calor, ¿sí? Pero el trabajo, ustedes hoy cuando surgió el concepto de trabajo, ustedes hoy dijeron algo. Dijeron algo que tenía que ver con un gradiente, con una diferencia de presión que también se puede ver reflejada con una diferencia de volumen. Piensen en una jeringa, ¿sí? En una jeringa cuando yo aprieto el émbolo, ¿sí? Yo lo que hago es aumentar la presión dentro del recipiente, pero lo que hago es reducir el volumen, ¿sí? Entonces, indirectamente hay un compromiso, si yo no establezco ninguna condición particular, hay un compromiso entre el cambio de presión o el cambio de volumen que me van a generar que van a generar un trabajo, ¿sí? Según sea esa diferencia de presión o esa diferencia de volumen. Puede que los sistemas que nosotros los estemos estudiando, puede que exista una diferencia de presión y el volumen se mantenga constante, y puede que sea al revés, puede que el volumen permanezca constante, y que exista una diferencia de presión. Y para eso voy a tener que tener en cuenta el diseño de mi sistema, ¿sí? Y ver también como, bueno, cuáles son las presiones que puede soportar el material que lo está conteniendo, y de qué forma podemos como contener este material que tenemos acá, ¿sí? Pero para ver si aguanta o no el trabajo o la fuerza sobre las paredes, ¿no? Eso es lo más importante. Pero bueno, vamos a dejar acá por hoy, ¿sí? Y vamos a retomar el concepto de trabajo la próxima clase, y vamos a seguir con las ecuaciones y con los cálculos de energía y de calor y de las reacciones químicas, ¿sí? La clase que viene, el martes que viene. Lo que sí, vamos a subir este apunte al CBG. Está subido, está habilitado la solapa de termodinámica y termoquímica, así que van a poder acceder a ella, van a poder ver el trabajo práctico que hay, o sea, los ejercicios, las teorías también, ¿sí? Ahí en la misma solapa, y bueno, todavía por supuesto el cuestionario online no va a estar habilitado, ¿sí? Pero va a estar para que ustedes empiecen a trabajar con el trabajo práctico formal, que es el que está subido en la página, ¿sí? Con las ecuaciones y los cálculos. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Claro. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que les haya quedado medio ahí pendiente? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? ¿Estamos todo bien? Qué bueno, todo bien. Bueno, chicos, entonces si no hay ninguna pregunta, seguimos el martes que viene, ¿sí? Buena semana, que trabajen bien y bueno, mucha suerte, ¿sí?
Muchas gracias, profe. Dale, gracias. Chao, nos vemos. Hasta Adiós. luego. Ok.